Shalom Boker Tov, muy bendecido día mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y para todos y cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, el eterno Jehová Sebaot les bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Bien mis amados, hoy estamos en Yom Shabbat, día de reposo, y como es costumbre mis amados, nos conectamos para escuchar el comentario a la parashá, a la porción de la Sagrada Escritura, de la bendita Torah que hoy escuchamos durante todo el día aquí en lo que es la Keilah de Joshua, un ministerio por línea, una congregación por línea. Bendito sea el Eterno, porque nos permite estos medios y estas plataformas para estar en Ejat unidos. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá de esta semana. Recuerda, soy tu tu hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, directo al sur de Los Ángeles, California, a lo que es la cabina central, y de ahí para todo este mundo. Amén. Y mi comentario, la parashá se intitula Koraj, de la Shonkados del hebreo, y transliterado al castellano, Coré. Un nombre muy conocido, una porción muy conocida, bendito es el Eterno. Pero bueno, la hemos estado estudiando durante toda la semana y hoy es día de hacer comentario y de escuchar el comentario de cada uno de los maestros que hoy comparten a través de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y por todas las plataformas en las redes sociales. Estamos en WhatsApp principalmente, en Telegram, en YouTube, en Facebook, y creo que por ahora son en donde nos encuentras. Bien, esta parashá que se intitula Koraj o Coré la encontramos en Bamidbar Números, capítulo 16, todo completo. En lo que es la primera carta de Samuel, o el primer libro, perdón, libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 15, en el libro de los Salmos, el Salmo 110, y en el Pacto Renovado, el Brit Hadashah, encontramos en la carta de Judas, toda la carta de Judas, bendito sea el Eterno. Pero bueno, antes de ir a mi comentario, quiero aprovechar los tiempos en las ondas radiales para enviar saludos, bendiciones, un fuerte abrazo a nuestros amados mentores, a nuestro amado More Ajarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son Morim Berroín, aquí en la Keilah de Joshua. Aparte, fundadores y presidentes en asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en Los Ángeles, California, que da cobertura a diferentes ministerios allá en los Estados Unidos y también a nivel mundial. Bendiciones abundantes para ustedes, amados mentores, y un abrazo a la distancia. También quiero enviar saludos, bendiciones a todo el cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario, y a cada uno de los servidores, diáconos, en este caso también a nuestra amada Jotí Blanquita Rodríguez, que es la capellán de oración, junto con nuestra Jotí María Cristina Kressler, que el Eterno les bendiga grandemente. También a todos los Talmid, los estudiantes en proceso, nuestra Jot Mabel, nuestro Aj Fabián, nuestro Aj Gonzalo, nuestro Aj Humberto, también bastantes más que ahorita el nombre no lo recuerdo así de rápido y de pronto. Me falta hacer una lista, prometo tenerla para la próxima. Pero saludos, bendiciones para todos y para todos los que nos sintonizan, todos los radio escuchas. Que el Eterno sea derramando bendición hoy para todos y cada uno y cada día. Pero hoy en especial porque estamos unidos en Ejat. Y recuerde lo que dice el Salmo 133, Tejilín, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en Ejad, juntos en armonía. Ahí el Eterno derrama bendición, ahí el Eterno derrama vida eterna. Amén. Así que es hermoso que estemos hoy reunidos juntos en Ejad. Pero bueno, vamos para allá a nuestra porción. Mire, ahí vamos a encontrar principalmente lo que es la rebelión de Coraj, la rebelión de Coré, y también vemos cómo Moshe y Aarón interceden por el pueblo delante del Eterno. También vemos que toda acción tiene una reacción, todo tiene una consecuencia.
y vemos que viene un castigo, un juicio sobre Coré y sobre todo su séquito, toda su comitiva, toda la asamblea que entraron en rebeldía juntamente con él. Son los temas principales aquí en la bendita Torah, hoy en este día. Pero bueno, quiero invitarte a tu Sefer Torah, Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 16. Vamos para allá y cuando lo tenga, amén. Y mientras tanto, vamos a hacer tefilá. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch, Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach, amén. Ve amén. Aleluya. Gracias, Abacados. Gracias, Padre Eterno, porque nos concedes la vida y este día de reposo. Este día de delicia que es creado para nosotros y gracias por este alimento espiritual que hoy tienes para nosotros. Pedimos que tú sigas con esa obra del Tikkun Nefesh, corrigiendo nuestra alma para que podamos, Abacados, continuar en esa perfección, en esa maduración a la que tú nos quieres llevar. Toda Rabá, Abino Jehová, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Ve amén. Aleluya. ¿Ya tiene usted ahí su Sefer Torah? Libro de Bamidbar, Números, capítulo 16, versos. Vamos a darle lectura del 1 al 3 en el nombre del Mesías Yehoshua. Nos dice que Coré, hijo de Isar, hijo de Kehat, hijo de Leví, era un levita, descendiente de Leví, se apartó. ¿De dónde? De la congregación, junto con Datán y Abirán, los hijos de Eliab, y Conón, hijo de Pelet. Datán, Abiram y On eran de la tribu de Reubén. Y ellos se presentaron ante Moshe y ante Aarón en una actitud, mis hermanos, de rebeldía. Rebeldía. Junto con 250 hombres de Israel. Estamos hablando de líderes en la comunidad, en la nación de Israel. Representantes de sus tribus, representantes de la comunidad. Ellos participaban en la toma de decisiones importantes. Eran hombres de renombre, hombres célebres. Se juntaron contra Moshe y contra Aarón y entonces fueron y les dijeron, basta, suficiente, basta ya de privilegios para con ustedes. Pues toda la comunidad, todos somos Kadoshim de Jehová. Y Jehová se encuentra dentro de todos nosotros. En otras palabras, el Eterno se encuentra dentro de todos por igual. ¿Por qué entonces ustedes, Moshe y Aarón, se erigen como una autoridad sobre la comunidad del Eterno de tal manera, de manera exagerada? Esto es lo que argumentaron. Coré, siendo el líder de estos 250 hombres de renombre. Santo bendito sea Jehová Sebaot. Entonces estamos viendo un problema de rebeldía que se convierte en rebelión. Entonces claramente esta era una rebelión en contra de la autoridad divinamente establecida, aunque ellos pensaban que se estaban rebelando contra Moshe y contra Aarón, pero en realidad y claramente vemos que se estaban rebelando ante la autoridad que el eterno Jehová Sebaot había establecido. Así que tengamos en cuenta que Coré también era un levita de autoridad o que tenía autoridad o ejercía autoridad y que había 250 hombres principales de la asamblea del pueblo de Israel que se puede decir así, se asociaron con él, quienes eran igualmente hombres de autoridad. O sea, también tenían una autoridad delegada, pero estaban bajo la autoridad de Moshe, porque el Eterno había puesto a Moshe como el líder de toda la nación de Israel. Una rebelión. En todos los tiempos,
una rebelión, si ha de tener éxito alguno, necesita el apoyo de líderes, de personas claves, de personas con capacidad, con inteligencia, con solvencia. Tanto solvencia en autoridad, solvencia espiritual, como solvencia familiar, material y hablando de lo monetario. Así que esta rebelión no era un asunto pequeño, no era un asunto pequeño. De hecho, las acusaciones que estamos viendo aquí, pudiéramos decir las acusaciones esgrimidas, estamos hablando de, para que se entienda bien, los argumentos que se estaban alegando en esta rebelión no estaban ajustados a los hechos y carecían de todo fundamento. Era una alegata mal fundada, porque Moshe no estaba concentrado o concentrando demasiada autoridad sobre sí mismo y sobre el pueblo. Si retrocedemos por un momento en la historia y miramos detenidamente los hechos, vamos a darnos cuenta que fue Jehová, el Eterno, quien llamó a Moshe allá en la zarza. Y bueno, nos vamos a dar cuenta desde que nació quién estuvo al cuidado y al pendiente de él. También podemos observar que desde un principio Moshe no quería realmente dirigir este pueblo. Aún después de que Jehová Sebaot le preparó ahí en el desierto, Moshe no quería ser el líder máximo y mucho menos ser parte de la liberación del pueblo que estaba esclavizado en Egipto. No le interesaban las fanfarrias, no le interesaba el renombre. Y así que, o así fue, que Moshe solicitó ayudante, recuerda, decía que él no podía hablar, que no era diestro para las palabras. Y Jehová el Eterno le dio a Aarón su hermano como su vocero. A Moshe se le llama el hombre más manso sobre la tierra, que ni antes ni después habrá un hombre como él, hombre como él. Cuando Josué, por ejemplo, quiso hacer callar a los profetas que surgieron en el pueblo, Moshe demostró que no era celoso, no tenía celo ministerial, y había dicho que deseaba que todo el pueblo de Jehová Sebaot pudiese profetizar. Por eso les decía, no, 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 no. Yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Yo quisiera que todo el pueblo hablara de parte del Eterno. Así que Moshe no era culpable en lo más mínimo de atribuirse una autoridad excesiva sobre el pueblo de Israel, sobre la nación o sobre la congregación. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cuál era el verdadero problema en este asunto? El problema radica en los celos de Coraj, de Coré. Esos celos que él tenía. Entonces él estaba hablando desde unos celos o desde la herida de los celos. Y los celos pues es parte de una inconformidad ahí en su ego, en su orgullo. Y desde ahí estaba hablando y desde ahí eso lo estaba motivando a rebelarse. Él tenía un concepto mayor de sí que el que debía de tener. Por eso en el Brit Hadashah, Rab Shaul, apóstol Pablo nos enseña, nos instruye a no tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que debamos de tener. Que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, no con locura. Y en este caso, Coré pensó de sí mismo con locura. Y esa locura lo llevó a cometer más locuras. Así que debemos examinar cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está ese centro en la voluntad de nosotros? Que no pueda haber un ego demasiadamente grande. Que cuando se sienta herido, esa herida sea la que hable. Y eso nos saque de la cordura y nos haga pensar con locura. Este asunto de los celos es un asunto muy serio. Toda autoridad, y esto debemos de saberlo, toda autoridad dada por
Jehová o es dada por Jehová. Aún las autoridades en la sociedad, las autoridades humanas, son puestas, concedidas por el Eterno. No hay autoridad sino puesta por parte de Jehová Sebaot, mayormente en las cosas kadosh, mayormente en el pueblo del Eterno, o en las Kehilot, para que usted lo entienda. Ningún hombre debe de adjudicarse este honor por sí mismo. No se puede y no se debe, porque se necesita esa autoridad delegada de parte del Eterno, con solvencia, respaldo espiritual de parte del Eterno. Jehová, nuestro Creador, había asignado los puestos en el campamento y había dado a los Levim las tareas específicas que tenía que cumplir cada uno. El Eterno ya lo había indicado. Entonces, Core, como miembro de la familia de los Quehatitas, tenía su puesto, tenía un servicio determinado y establecido por Jehová Sebaot. Moshe tenía el puesto que a él le correspondía, delegado, establecido por el Eterno, respaldado por el Eterno. Entonces, una rebelión como esta tiene que ser confrontada. Es necesario que lo sea con medidas extremas, por bien de las propias personas, por bien de las propias almas. Todo aquel que se levanta en rebelión de esta manera, y vemos lo que hizo Hasatán en la dimensión anterior. ¿Qué hizo Hasatán? Nos dice Yehezkel en varios pasajes, pero capítulo 28, verso 6 dice, el problema es que te apareció un corazón de Dios, un corazón como de Dios. Te apareció un corazón como de Dios. Recordemos que Hasatán en la otra dimensión ahora está como un ángel caído. Así que era incorpóreo, no tenía un cuerpo de carne, hueso y sangre como usted y como yo. Así que no le apareció una válvula cardíaca de Dios, sino la voluntad, el centro de la voluntad. Deseó ser Elohim, deseó el lugar de Elohim, codició. Y eso lo llevó a rebelarse. E hizo sus contrataciones y lo hizo a través del descrédito, del chisme, de la murmuración, de la queja, de la injuria y de todas esas cosas que él se valió. Entonces, alguien que se rebela ya en esta dimensión de los vivos, tiene ese corazón de Hasatán o influenciado por Hasatán. En otras palabras, estamos hablando que su Yetzer Hara, su mala inclinación, es usada para estar inconforme y rebelarse, y a través de la murmuración, del chisme, del descrédito, de la injuria, convencer a otros que tienen la misma afinidad espiritual. Entonces esas rebeldías tienen que ser confrontadas por amor a las almas para que no se pierdan. Porque muchos de los problemas en la convivencia en las Kehilot y aún en la actualidad o en todos los tiempos tiene su origen en los celos y muchas veces en los celos ministeriales, porque aquí estamos hablando de problemas ya en la autoridad, ya en los que tienen una autoridad delegada. Y así sucede en las Kehilot. Ya aquellos que son parte de la organización, de la mesa directiva, son aquellos que empiezan cuando tienen, su corazón tiene la tendencia al mal, al Yetzer Hara, y que el Yetzer Hara vence al Yetzer Hatov. Son vencidos de lo malo y no de lo malo que está afuera, sino de lo malo que está dentro. Es a través de los celos y de los celos ministeriales, de los celos de autoridad, que comienzan los problemas y la inestabilidad en una congregación. Porque donde hay dos visiones ya es división. Y si entre el liderazgo ya hay 3, 4 visiones, pues ya es multivisión. Tiene que haber una sola visión y esa, la del Mashiach. Bendito el Eterno.
Por eso la bendita Torah, la palabra de Jehová Sebaot, nos manda a vivir con toda humildad y mansedumbre, reconociendo que toda autoridad es concedida y puesta establecida solamente por Él. Y nos aconseja en el Brit Hadashah tener en alta estima, en mucha estima, aquellos que sirven al Eterno por causa de su obra. A orar por ellos, apoyarles y ayudarles en lo mayormente posible y sujetarnos, porque la autoridad que tienen ha sido delegada por el mismo Eterno. Aleluya. Cosas importantes que tenemos que ir aprendiendo para escudriñar nuestro corazón y no tener un concepto mayor de sí mismos que el que debemos de tener y pensar siempre de nosotros mismos con cordura y no tomarnos un lugar que no nos corresponde, no atribuirnos una autoridad que aún no ha sido delegada y seguir siendo temerosos de Jehová Sebaot y sujetándonos a la autoridad que él ha delegado. Bendito sea el Eterno. Entonces nos damos cuenta que habían acusado a Moshe y a Aarón de imponer su propia autoridad sobre la congregación y de una manera agresiva, de una manera tirana. Y no era así. Ahora Moshe les dice de parte del Eterno, ¿qué son ellos? Los que se están apropiando indebidamente de la autoridad sobre la congregación, que los están llevando por un mal camino, porque ¿a dónde los querían llevar? De regreso a la esclavitud. De regreso a la esclavitud. ¿Todo por qué? Por ese orgullo herido. Cada hombre debía tomar su incensario, ponerle fuego entonces y venir al Mishkan, al tabernáculo de reunión. Debido a que las responsabilidades de Moshe y Aarón habían sido asignadas por Jehová, la murmuración se dirigía realmente hacia el mismo Eterno. Y la maliciosa acusación contra Moshe ignora el hecho de que si ellos hubiesen seguido su liderazgo en Cades Barnea, en ese momento ya estarían establecidos en aquella tierra rica, abundante en la agricultura, en la ganadería y viendo esa tierra y degustando la leche y la miel que ahí fluían. El caso es que Jehová Sebaot iba a hacer conocer su voluntad en este conflicto y para eso tuvieron que llevar sus incensarios y quemar incienso delante del Eterno, que ahora lo entendemos, hacer sus oraciones, sus plegarias delante del Eterno. Después de esto, la gloria de Jehová, la Shekinah del Eterno, se manifestó. Y había desaparecido anteriormente y aparecido anteriormente. Bueno, ahí estaba con ellos. Pero me refiero a que cada que se elevaba, caminaba, cada que se detenía el campamento. Pero en ese momento, ahí se hizo manifiesto. Y en esta ocasión, se asomó en ese momento de la rebelión. Ahora Moshe, cuando ve toda esta situación, implora a el Eterno que no destruya a toda la congregación. Ruega, clama y suplica por toda la congregación, argumentando que fue solo uno. Pero ese solo uno solamente dio el chispazo para mostrar lo que había en el corazón de esos 250. Y Jehová Sebaot le dice que la congregación debe apartarse de las tiendas de los hombres impíos. Se habían contaminado. Es más fácil que la lepra se contagie que se contagie la kedushá, la santidad. Estos eran los hombres que habían rehusado obedecer a Moshe y querían establecer su propia práctica de adoración. Aquellos de la congregación que habían deseado asociarse con Coraj, con Coré, perecerían juntamente con él. Habían compartido su mismo espíritu, habían compartido su misma inconformidad. La sustancia, el contenido de su corazón era el mismo. Solamente faltó que lo externaran y fueron afines.
Hay un dicho en mi país que dice Dios los hace y ellos se juntan. Bueno, aquí podemos decir que el mismo espíritu de rebelión es el que los unió y se hicieron uno en contra de la autoridad establecida por el Eterno, pero en realidad en contra del mismo Eterno. Y los que se apartaron de Coré, vemos ahí, para seguir a Moshe serían salvos, salvos del juicio que venía encima. Así que es terrible que un hombre o un grupo de personas desobedezca al Eterno y a los líderes que son nombrados y que el Eterno establece y delega autoridad en ellos. Así que es un asunto muy grave establecer un sistema de adoración no aprobado por Jehová Sebaot y dividir a su pueblo. Dividir al pueblo es un problema. Por eso siempre tenemos que ser ejad, buscar el ejad, la unidad con el Eterno. Y eso solamente se logra a través de tener el mismo espíritu, el Ruach Kodesh. Amén. Todo aquel que tiene el Ruach Kodesh puede unirse al Eterno. Todo aquel que tiene un Ruach de división, de contienda, pues se puede unir a otro que tiene la misma influencia. Con toda seguridad el Eterno confrontará este tipo de rebelión y la juzgará en todo el tiempo o en todos los tiempos o a través de los siglos. Cada que haya una rebelión, el Eterno va a tener. El Eterno es un Elohim justo y da una justa retribución a cada acción de las personas, sea buena o sea mala, dependiendo. Por eso uno debe de escudriñar el corazón. Y es lo que suplicaba David Hamelech. Escudriña mi corazón y si hayas algo inicuo, házmelo saber para correr al arrepentimiento. Y podemos preguntarnos, ¿a poco David Hamelech no sabía lo que había hecho? Pero bueno, le estaba sugiriendo al Eterno, mira, si hay algo de lo que yo no tengo conciencia, si hay algo que me manipula, si hay algo que me impulsa a hacer esta clase de aberraciones que he cometido, tráelo a mi ser consciente, porque necesito correr y hacer teshuvá. Necesito arrepentirme y volverme a ti, Padre Eterno. Así que el Eterno es un Elohim justo, que da justa retribución a toda obra, sea buena o sea mala. Y esto debe tener o traer hacia nosotros un temor reverente al Eterno. Ver la manera en que Jehová Sebaot hizo justicia debe traer temor reverente al Eterno. No terror, no miedo, sino temor. Y por ese temor reverente escudriñar e ir al trono de gracia. Ir a la presencia del Eterno en tefilá, en oración y pedirle que escudriñe nuestro corazón. Porque puede ser que haya un ego, un orgullo disfrazado de virtud. Y ese ego disfrazado de virtud a veces es herido. Y muchas veces la herida del ego disfrazado de virtud es quien controla el centro de la voluntad. Así que debemos de tener mucho cuidado y escudriñar nuestro corazón delante del Eterno. Core y este séquito trataron de dividir al pueblo y por lo tanto el Eterno les juzga de la misma manera en que habían pecado. Trataron de dividir al pueblo. Ellos querían un líder para regresarse a Egipto, para volverlos de donde el Eterno los había sacado. Y estaban utilizando la murmuración, la queja, la querella, la mentira. Estaban convirtiendo a la congregación en la cola del Hasatán. Y el Eterno dice en su palabra, vosotros seréis cabeza, no cola. O sea, no son llamados, no somos llamados para hacer la cola del Hasatán. No somos llamados para andar dividiendo, no somos llamados para la mentira, para la injuria, para la blasfemia, bueno, para todo este tipo de detracciones. ¿Qué estaba haciendo Core? Dividiendo al pueblo. Lo estaba apartando. Y entonces el Eterno le dice a Moshe que tenía que decirle al pueblo que se apartaran de Coré y de su grupo. Porque entonces el Eterno le iba a mostrar
que él sí sabe hacer división si así se lo propone. Y lo que hizo fue dividir la tierra. Se abrió la tierra, inmediatamente la tierra se los tragó. Esto lo aprendió muy bien Rab Shaul, apóstol Pablo, porque a la Keilah en Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7, les dice, no se engañen a ustedes mismos. El Eterno no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para satisfacer los deseos pecaminosos de su mala inclinación de la carne, de su Yetzer Hará, de ese fruto de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Ruach, segará vida eterna. Medida por medida. El Eterno no puede ser burlado. Así que Jehová Sebaot juzga de la misma manera en que el hombre peca. Corej dividió al pueblo, la tierra se abrió igual y se lo tragó. En el hoyo que él cavó y puso trampa para los demás, en ese cayó su pie y bueno, cayó todo completo. Así que el Eterno juzga de la misma manera en que el hombre peca. Esa ha sido siempre la emed, la verdad del Eterno. Como por ejemplo en el caso de Jacob. También sus acciones que no estuvieron de acuerdo a la voluntad del Eterno tuvieron una justa retribución. Las de David Hamelech tuvieron una justa retribución. Aún en el Brit Hadashah, las de Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, tuvieron una justa retribución. Y así sucede con cada uno en los diferentes tiempos y también a nosotros. Estamos bajo el mismo cielo. Y servimos al mismo Eterno, a su Mashiach. Y es el mismo Ruach que está en nosotros. Bendito sea nuestra Abacados. Así que es algo muy delicado. Por el verso 34 nos encontramos que algunos de los que estaban ahí con Coré empezaron a salir corriendo, gritando, alterados, porque la tierra se había abierto y se los iba a tragar también. Entonces corrieron despavoridos. Pero entonces fuego salió de Elohim y destruyó a esos 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Ellos andaban ofreciendo un fuego extraño porque no era el Ruach de Elohim el que los guiaba, sino el Ruach de la división, el Ruach de la mala inclinación, el Ruach de la inconformidad. Andaban prendiendo fuego, encendiendo el corazón del pueblo. Entonces fuego les cayó del cielo y los consumió. Así que estos hombres, como bien vimos, habían sido, porque ya estaban incinerados, habían sido líderes en Israel. Pensaban que debían haber tenido más prominencia en su servicio. Qué equivocados estaban. No se conformaron con su porción. En este tiempo, mis amados Ajim Be'ahayot, necesitamos menos voces que traten de hablar y más personas que estén dispuestas a trabajar y a realizar las tareas más humildes, más sencillas, que a ojos humanos podamos creer que se nos encomiendan. Aunque no seamos visibles, no por ello vamos a ser menos importantes. Todos en el cuerpo de Mashiach, en su Keilah, somos importantes. Somos importantes. Somos la novia de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Cada uno de los dones y aún el servicio, cada capacidad que nos ha dado el Ruach Kodesh es importante y somos importantes. Mashiach dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y usted y yo tenemos que seguir sus pisadas. Bástele al discípulo ser como su maestro.
Algo hermoso que tenemos que aprender de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y bueno, también en la última porción, en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, ya escudriñamos la carta a Judas. Ahí nos habla también de esta rebelión de Coré. Pero Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la comunión, de la comunión y de la salvación que me ha sido necesario escribiros y amonestaros a que contendáis eficazmente por la emuná que ha sido transmitida al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel, de una vez por todas, porque ciertos individuos de los que se ha escrito desde hace mucho tiempo, que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente entre vosotros. Es gente perversa. Pervierten la misericordia del Eterno y la convierten en licencia para libertinaje y niegan a nuestro único y verdadero Elohim, Jehová Sebaot, y a nuestro amado Mashiach. Pero estos blasfeman de cosas que no saben ni conocen, y en las cuales por naturaleza se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han dado por lucro a sí mismos en el error de Balaam, y han sido destruidos en la rebelión de Coré. Y ahí sigue toda la descripción de estos hombres, que hay en todos los tiempos, y que nos advierte aquí el Brit Hadashah que lo hay en estos tiempos. ¿Y qué hay que hacer ahí? Apartarse. Apartarse de sus tiendas. Apartarse de su corazón. Porque vendrá una justa retribución. Lo que tenemos que hacer es restaurar con mansedumbre. Orar, hacer tefilá, interceder por ellos. Por si el Eterno tiene misericordia. Y luego, con espíritu de mansedumbre, restaurarles. Y cuando vengan a hablar a nuestro oído, con espíritu de división, de queja, de contienda, de querella, de chisme, decirle, para eso no Jotí. Todo lo que quieras con respecto a la Torá, con respecto a Mashiach, con respecto a la Javá, a la unidad, al fruto del Ruach. Amén. Pero para dividir, para contienda, para chisme, para eso no. Cerrar el oído y apartarnos de ese corazón. Apartarnos de ese corazón. En otras palabras, no ser afines, no compartir ese mismo sentir. Porque estamos del lado de la justicia del Eterno. Y de ese lado tenemos que mantenernos. Pero debemos de comprender que esto se levanta, se eleva, sucede, surge. Y necesitamos la solvencia espiritual en Mashiach para poder decirle a ese hermano o hermana, por ahí no es el camino. Y tenemos este fundamento, tenemos esta parashá para enseñársela. Mira, toda acción tiene una justa retribución y mira lo que pasó con Coré. Y será de mucha bendición. Y bueno, mis amados Ajim Behayot, pues hasta aquí mi comentario a la parashá de esta semana. Ha sido un placer estar con vosotros y continuar con vosotros, gozándonos, escuchando los comentarios y las enseñanzas de los demás maestros y maestras. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y te conceda Shavuot, buena semana. En el nombre del Mesías Yehoshua, amén, ve amén, aleluya. Shabbat Shalom, Lei Raot, hasta pronto, mis amados Ajim Behayot. Amén.